¿Cómo están, amigos de FinCoffee? Ahora vamos a hablar de lo que es la declaración anual del 2021 que tenemos que presentar en este 2022. ¿Sale? Espero nos sigan y si les gusta o háganos sus comentarios si gustan algún otro tema. Están, amigos, ahora vamos a hablar de lo que es la declaración anual del 2021. ¿Qué necesitamos tener para poder elaborar nuestra declaración anual? Y en esta ocasión vamos a ver los requisitos y quiénes deben de presentar esta declaración. ¿Sale? Recuerden seguirnos. Bueno, ¿quiénes deben de presentar la declaración anual? Estamos hablando que en abril declaran las personas físicas que obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos. ¿Sale? Entonces en el mes de abril. Dice, salarios de un solo patrón y dejaron de recibir antes del 31 de diciembre, ellos tienen que presentar la declaración. Luego también, si además obtuvieron ingresos distintos de salarios, entonces también hay que presentar la declaración anual. Si trabajaron para dos o más patrones de manera simultánea, también están obligados a presentar la declaración. Dice, si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener, también. Luego, si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación, también hay que presentar la declaración anual. Dice, si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede de 400,000 pesos. ¿Sale? Entonces todos ellos están obligados a presentar lo que es la declaración anual mediante salarios. ¿Sale? Luego nos dice, indistintos a los salarios, persona física, los servicios profesionales, aquellos que obtienen ingresos por su cuenta y emiten comprobantes de honorarios. ¿Sale? También las actividades empresariales, incluidas quienes tributan en el régimen de incorporación fiscal y optaron por hacer pagos provisionales bimestrales aplicando coeficiente de utilidad. Solamente en este caso el RIF. ¿Sale? Entonces hay que tener claro que solamente si optaron por hacer pagos provisionales bimestrales aplicando coeficiente de utilidad. Solamente en esto de RIF tienen la obligación. Luego dice, actividades empresariales realizadas únicamente a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares que no hayan optado por realizar pagos definitivos. ¿Sale? Dice, los que cobran rentas por algún bien inmueble, un departamento, una casa, un local comercial, ¿sale? Estos también están obligados. Luego, quienes reciben intereses o dividendos, también hay que presentarla. Enajenan bienes, si vendieron algún bien, ¿sale? Dice, adquisición de bienes, si compraron algún bien, también tienen que presentar ya su declaración anual. Dice, ¿quiénes no están obligados a presentar esta declaración anual? Como personas físicas, las que obtuvieron ingresos por salarios de un solo patrón siempre que no excedan de 400,000 pesos en el ejercicio. ¿Sale? Los que obtuvieron ingresos totales por salarios de un solo patrón e intereses reales no mayores a 400,000 pesos siempre que los intereses reales no hayan excedido de 100,000 pesos en el ejercicio.
Entonces aquí es muy importante checar este dato, que no hayan sido mayores a 100,000 pesos. En el caso de los intereses, si se pasan de los 100,000 y no rebasan los 400,000, entonces sí están obligados, ¿sale? Bueno, las que obtuvieron ingresos por salarios de un solo patrón, siempre que no exista impuesto a cargo del contribuyente en la declaración anual, el patrón les haya emitido el comprobante de nómina por la totalidad de los ingresos del ejercicio y, en su caso, los ingresos del contribuyente por intereses nominales que provengan de instituciones que componen el sistema financiero no hayan excedido de 20,000 pesos en el ejercicio. Bueno. Luego también nos dice, no obstante, si así lo desean, pueden presentar la declaración anual del ejercicio del 2021 durante el 2022. ¿Sale? Dice, esta disposición no es aplicable si en el ejercicio se obtuvieron ingresos por jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral, y si están obligados a informar en la declaración anual sobre préstamos, donativos y premios. ¿Sale? Bueno, luego, ya que nos dice que vamos a tener que presentar, o que estamos requeridos, o que tenemos la obligación, o que la queremos presentar, ¿qué requisitos necesitamos para nuestra declaración anual en el del 2021 que presentamos, acuérdense, en el 2022? Bueno, lo que primero nos dice que debemos de tener, que es nuestro RFC con los 13 dígitos, con la homoclave, ¿sale? Dice, debemos de tener la contraseña, ¿sí? O si no la tenemos, generarla o renovarla, ¿sale? También debemos de tener nuestra e-firma. Acuérdense que la e-firma debe estar vigente, y si se encuentra vencida o próxima a vencer, renovarla inmediatamente. Acuérdense de que esto es muy importante. Verifiquen sus e-firmas que estén bien, ¿sale? Porque luego ahí les están dando problemas, o sin querer la dañaron o algo. Entonces hagan su cita y preséntense a solicitar su renovación, ¿sale? Bueno, ¿qué debemos de tener? Datos bancarios, nombre del banco y clave vigente, solo si tienes saldo a favor, ¿sale? Esto es para las personas que, acuérdense que el saldo a favor, entonces necesitamos tener los datos del banco y todo. Es muy importante, y recuerden que deben de tener el banco que venían trabajando y que venían teniendo registrado, porque si no, luego ahí dicen, ¿sabes qué? No quiero que me la depositen en esta cuenta, ahora quiero que me la depositen en esta. Entonces luego por eso no les llega la devolución y tienen que hacer una declaración y se les va a complicar un poquito más. Aguas con ese dato. Bueno, dicen, ¿qué puedo deducir en mi declaración anual? Bueno, tenemos los gastos médicos, los gastos funerarios, los donativos, las colegiaturas, las aportaciones complementarias, primas de seguros de gastos médicos, gastos de transporte escolar, gastos de créditos hipotecarios, cuentas especiales y personales para el ahorro. Bueno, vamos a ver. Lo que nos dicen gastos médicos, podemos ahora sí que tener honorarios médicos de dentistas, tratamientos y consultas, también servicios de psicología y nutrición, también gastos médicos por incapacidad o discapacidad, gastos hospitalarios, medicinas incluidas en facturas por hospitalización. Acuérdense de este dato que es muy importante. Todos los medicamentos, ¿sale?, deben de ser ahora sí que incluidos en la factura del hospital, ¿sí? Que se incluyan en comprobantes de hospitales, no comprobantes de farmacias. Acuérdense que eso de las farmacias no pueden ser deducibles. Luego nos dice que otros gastos médicos. Tenemos los análisis clínicos, estudios del laboratorio o prótesis,
compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación, honorarios a enfermerías, lentes ópticos graduados hasta por un monto de 2.500 en el ejercicio por cada una de las personas a las que se les compren lentes, siempre que se describan las características de dichos lentes en el comprobante o se cuente con el diagnóstico de un oftalmólogo, ¿sí? O optometrista. Acuérdense aquí que los lentes, por lo de la gradación, por eso es muy importante el estudio, que vengan los datos. Ustedes van y mandan a hacer sus lentes de acuerdo a lo que les dijo, ¿sí? El oftalmólogo, ¿sí? O el optometrista. Acuérdense que eso es muy importante, porque si ustedes van y compran unos lentes que ya tienen graduación y no son conforme a las especificaciones y no están respaldados por lo que es una nota, ¿sí? Entonces no es deducible. Aguas con ese dato. Luego nos dice características generales. La factura por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición deberá ser emitida por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. ¿Sale? Luego nos dice, puedes deducir los pagos por gastos hospitalarios realizados para ti y en su caso tu cónyuge, concubina, familiares ascendentes y descendentes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban ingresos que excedan al valor de la unidad de medida y actualización, que es la UMA anual equivalente a 32.693.40 y se efectúen mediante cheque nominativo a tu nombre, transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a tu nombre en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autoricen el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios. ¿Sale? Acuérdense que es muy importante que para hacer deducibles nuestros gastos médicos, ¿sí? En sí, todos los gastos, nada más hay una excepción y ahorita la vamos a ver. ¿Sale? Que es muy importante que sea mediante un cheque nominativo, una transferencia, ¿sí? O tarjeta de débito o crédito, a que pueda ser deducible el gasto. Luego también nos dice características generales. En caso de incapacidad o discapacidad, deberás contar con el certificado o la constancia de incapacidad expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. El monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, depósitos en cuentas especiales para el ahorro y colegiaturas, no pueden exceder de 5 unidades de medida y actualización UMA anuales equivalentes a 163.467 o del 15% de la totalidad de tus ingresos, lo que resulte menor. ¿Sale? Acuérdense que aquí nos dice que es lo que resulte menor y hay que tener mucho cuidado con los 163,000 o el 15%. Y lo que nos dice que es lo que resulte menor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, ¿qué recomendaciones nos dan? Siempre que realices este tipo de gasto, revisa tu factura y cerciórate que el campo uso de CFDI sea por honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, gastos médicos por incapacidad o discapacidad, según corresponda. ¿Sale? La clave correspondiente al medio de pago es 02 cheque nominativo, 03 transferencia electrónica de fondos, 04 tarjeta de crédito y sale tarjeta de crédito, 28 tarjeta de débito, 29 tarjeta de servicios.
¿sale? Entonces acuérdense de esto, que sí es importante llenar bien nuestros requisitos y verificar que se llenen correctamente para que puedan ser deducibles. Luego nos dice, recuerda que para que sea considerado en tu declaración anual debes evitar deducir medicinas compradas en farmacias. Acuérdense que les había comentado que lo que es nada más expedidas por un hospital, no por farmacias, no son deducibles, ¿sale? El 100% de tu factura cuando incluya otros conceptos no deducibles como copago, de coaseguro, membresías de descuento en hospitales, florería y cafetería, etcétera. ¿Sale? Dice gastos cuando no exista el comprobante fiscal correspondiente emitido en el ejercicio que aplique gastos médicos de tus mascotas. Tampoco, bueno, cuando recibas tu factura, cerciórate que la clave de producto y de servicio que te considerarán corresponda a las claves relacionadas con este tipo de deducciones personales, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras facturas de que vengan específicamente por lo que es, y si no, nada más considerar la parte que es. Tener mucho cuidado para que podamos tener y puedan ser deducibles y evitar deducir algo que no es, ¿sale? Entonces acuérdense que no vayan en los gastos de, por ejemplo, en los médicos, no vayan a querer meter gastos de farmacia y quieran considerarlos ustedes porque no son deducibles. Esto es muy importante, las farmacias no son deducibles, o que en un momento dado vengan otros conceptos y quieran hacer deducible la factura, y ahí ya no puede ser, ¿sale? Entonces ahí lo único que podemos hacer es la parte proporcional. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando solicitamos una factura al hospital que nos incluya nada más lo que puede ser deducible. Aguas con este dato. Luego también, si adquiriste un seguro de gastos médicos mayores, recuerda que las primas son deducibles, pero en tu declaración anual las debes aplicar dentro del tipo de deducción primas de seguros de gastos médicos y no como un gasto médico, ¿sale? No podrás deducir facturas pagadas en efectivo, ¿sale? Entonces acuérdense que todos los gastos médicos y en general deben ir amparados con pagos electrónicos, ¿sale? Banco, bueno, ya hablamos sobre eso. Tener mucho cuidado. Bueno, aquí viene la excepción. Gastos funerarios. Son deducibles los gastos de funerales que no exceden de la unidad de medida y actualización anual equivalente a 32.693.40, ¿sale? Dice, puedes deducir los pagos relacionados para ti, tu cónyuge o concubina, o así como para padres, abuelos, hijos y nietos, siempre que dichas personas no perciban ingresos que excedan al valor de la unidad de medida y actualización anual equivalente a 32.693. Bueno, ¿qué donativos puedo deducir? Son deducibles los donativos no onerosos ni remunerativos que se otorguen a instituciones autorizadas para tal fin y a la federación. Dice, el límite para deducir donativos es considerado los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior hasta el 7% para las otorgadas a donativos autorizadas y hasta un 4% para las otorgadas a la federación, ¿sale? Entonces acuérdense que aquí en base al ejercicio anterior solamente el 7% es para lo que es donatarias autorizadas y el 4% a la federación. Solamente eso podemos deducir, ¿sale? Luego, aquí tenemos unas recomendaciones. Siempre que realices este tipo de gastos, revisa tu factura y cerciórate que el campo uso de CFDI sea por donativos. La donataria que lo recibe esté registrada como autorizada. Eso es muy importante, que sí verifiquen que estén registradas las donatarias, si no el sistema no se los va a admitir en su declaración.
Luego dice, recuerda que para que sea considerado en tu declaración anual, debes evitar deducir donativos si no se otorgaron a donatarias autorizadas o a la federación. Donativos cuando no exista el comprobante fiscal correspondiente emitido en el ejercicio que aplique. Cuando recibas tu factura, cerciórate que la clave del producto y servicio que te consideran corresponda a las claves relacionadas con este tipo de deducciones personales. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son las claves y poderlas verificar que estén bien en las facturas. Luego, ¿qué nos dice? Vamos a hablar de cuándo son las colegiaturas. Dice que las colegiaturas, ¿qué colegiaturas puedo deducir? La cantidad pagada que se podrá disminuir de colegiaturas en instituciones educativas privadas no deberá exceder por cada uno de los alumnos los límites anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, conforme a los siguientes topes. Bueno, vamos a hablar que aquí ya son topes diferentes y de acuerdo al nivel es lo que pueden deducir. ¿Sale? Entonces nos dice que el preescolar 14,200 pesos, primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100, bachillerato o su equivalente 24,500 pesos. ¿Sale? Luego, ¿qué nos dice que aquí debe de ser? Aplica para pago de servicios educativos en instituciones que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Consultala aquí, bueno, y considera el nivel y límite anual de deducibles. ¿Sale? Puedes deducir, en este caso lo que nos dice, puedes deducir los pagos realizados para ti y en su caso tu cónyuge, concubino, familiares, ascendentes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban ingresos que excedan el valor de la unidad de medida y actualización UMA anual equivalente a 32,693, que los pagos se realicen única y exclusivamente para cubrir lo educacional del alumno. ¿Sale? Eso es muy importante y eso es general. Hay que ser muy específicos en lo que se puede deducir y evitar que metan otro tipo de conceptos en las facturas. ¿Sale? Luego nos dice características generales. No serán deducibles otros conceptos como inscripción, reinscripción, becas o apoyos económicos, entre otros. ¿Sale? Medio de pago exclusivamente por cheque, transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito y servicios. ¿Vale? Nos dice, recuerda cuando se tengan dos niveles escolares en el mismo año para el mismo alumno, podrás deducir el mayor. ¿Sale? Cuando recuperes algún monto de la colegiatura pagada únicamente, será deducible el importe por la diferencia no recuperada. ¿Sale? Entonces aquí hay que tener igualmente cuidado con lo que vamos a deducir. Luego nos dice, siempre que pagues colegiatura, revisa tu factura y cerciórate que tu factura contenga el complemento de datos que incluye el nombre y la CURP del alumno, su nivel escolar y clave de reconocimiento de validez oficial. ¿Sale? Dice el campo uso de CFDI sea por pagos por servicios educativos. La clave correspondiente al medio de pago, a 02 cheque nominativo, 03 transferencia electrónica de fondos, 04 tarjeta de crédito, 28 tarjeta de débito, 29 tarjeta de servicios. Que estos son generales, las formas de pago, ¿no? Luego nos dice, recuerda que para que sea considerado en tu declaración anual, debes evitar deducir cantidades que excedan el límite deducible por cada nivel escolar.
¿sale? Si nos excedemos no lo podemos, nada más hasta el tope, ¿sale? Por eso tenemos esos límites. El 100% de tu factura cuando incluya otros conceptos, inscripción, reinscripción, becas o apoyos económicos, útiles escolares, uniformes, actividades recreativas, recargos, cursos extracurriculares, entre otros, no deducibles, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para no considerarlos y no nos revuelvan las facturas o los comprobantes escolares. Dice, recuerda que para que sea considerado en tu declaración anual, debes evitar deducir gastos cuando no exista el comprobante fiscal correspondiente emitido en el ejercicio que aplique. No podrás deducir facturas pagadas en efectivo. Cuando recibas tu factura, cerciórate que la clave de producto y de servicio que te consideraron corresponda a las claves relacionadas con este tipo de deducción personal. Bueno, dice, ¿qué aportaciones complementarias puedo deducir? Dice, puedes deducir aportaciones complementarias de retiro y aportaciones voluntarias realizadas directamente a tu subcuenta siempre que cumplan con los requisitos de permanencia, ¿sale? El monto de las aportaciones que podrás deducir en tu declaración es el que resulte menor entre el 10% de tus ingresos anual acumulable del ejercicio o 5 unidades de medida y actualización anuales equivalentes a 163.465. Es muy importante aquí lo que nos dice, ¿sale? Es el que resulte menor, ¿sale? Ese es o el 10% o los 163.000, lo que resulte menor para que podamos tenerlo. Bueno, luego decir, son deducibles las aportaciones que serán destinadas exclusivamente para ser utilizadas cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social. Entonces, aquí acuérdense por lo que es los 65 años del retiro, ¿sale? Bueno, ¿qué recomendaciones tenemos? En el mes de febrero del año siguiente a tus aportaciones, la institución que las reciba, debe emitirte un comprobante fiscal que corresponderá a la constancia anual y es el mismo que será considerado para el prellenado de tu declaración anual, ¿sale? Siempre que recibas tu constancia, revísala y cerciórate que el campo uso del CFDI sea por aportaciones voluntarias al SAR. Luego, recuerda que el contrato de apertura de la cuenta deberá contener cuando menos lo siguiente: la mención de ser un plan de retiro, los efectos fiscales de las aportaciones al plan personal de retiro, de los rendimientos que ellas generen y del retiro de ambos, ¿vale? Entonces es muy importante, como en todo, ¿no?, revisar siempre los documentos que estén bien llenados y con los datos precisos, porque si no, eso nos puede crear un problema, porque luego lo que es las declaraciones no nos acepta los documentos. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta que no estaban bien llenados o no eran las claves indicadas o correctas, y eso nos quita la validez para poderlos deducir. Hay que tener mucho cuidado. Dice, ¿qué primas de seguros de gastos médicos puedo deducir? Bueno, son deducibles los pagos de primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud públicos. Dice, también puedes deducir los pagos realizados para ti y en su caso tu cónyuge, concubino o concubina,
ascendentes o descendentes también. ¿Sale? El monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarios y aportaciones complementarias de retiro, depósitos en cuentas especiales para el ahorro y colegiaturas no pueden exceder de 5 unidades de medida y actualización UMA, ¿sale? Anuales equivalentes a 163.467 o del 15% del total de ingresos, lo que resulte menor. Acuérdense que siempre nos está marcando lo que resulte menor para que puedan hacerse deducibles. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego nos dice, siempre que realices este tipo de gastos, revisa tu factura y cerciórate que el concepto de facturado sea claro y corresponda a la prima de seguro de gastos médicos que estás contratando. Dice, el campo uso de CFDI sea primas por seguros de gastos médicos. Entonces, acuérdense, hay que tener mucho cuidado con los llenados y todos los documentos. Ahora sí que es como, bueno, es un documento oficial y debemos de tenerlo y cerciorar que en el momento que nos lo den, ver que vaya correctamente llenado y así poderlos deducir, porque si no el sistema, créanme que no se los va a aceptar y luego dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no me está considerando este gasto. A la hora que se revisan los documentos es que estaban o mal llenados o las claves no eran las que correspondían. Entonces eso nos lo rechaza el sistema y no nos lo permite, ¿sale? Entonces es muy importante que en todos nuestros gastos, todas nuestras facturas, todos nuestros comprobantes, verifiquemos el llenado que sea el correcto, ¿sale? Dice, recuerda que para que sea considerado en tu declaración anual, debes evitar deducir otro tipo de seguros como los de vida o de retiro, ¿sale? El 100% de tu factura cuando incluya otros conceptos no deducibles, ¿sale? Luego nos dice, gastos cuando no existe el comprobante fiscal correspondiente emitido en el ejercicio que aplique. Cuando recibas tu factura, cerciórate que la clave de producto y servicio que te considerará corresponda a las claves relacionadas con este tipo de deducción personal. Lo que les digo, y es que en todo nos lo marca, porque de verdad es muy fácil que no revisen los documentos y no pongan atención, que es muy importante. Es bueno que se acerquen a sus contadores para que puedan tener ese catálogo y esas claves para poder llenar todo lo que son sus comprobantes de gastos médicos, todos, bueno, sí, sus comprobantes generales. Acérquense a su contador, ellos tienen ese catálogo, y si no, entren a nuestra página y vamos a ponerles ahí el catálogo vigente para que ustedes puedan descargarlo y puedan ocuparlo en sus documentos y verifiquen que todo esté correcto, ¿sale? Dice, ¿qué gastos de transporte escolar puedo deducir? Dice, aplica para pago de transporte escolar cuando este sea obligatorio en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto de colegiatura. Puedes deducir los pagos realizados para tus descendientes en línea recta. Dice, deberás cerciorarte que en tu comprobante el monto que corresponda por el concepto de transporte escolar esté separado de los otros gastos escolares, ¿sale? Entonces aquí es recomendable que hagan una sola factura para lo que es la cuestión de el transporte, y aquí hay que ver en cada estado, en cada municipio, tienen reglas muy específicas para lo que es el transporte escolar, de que si es obligatorio o no, y en el caso de que también si en las escuelas aplican el transporte escolar obligatorio para todos los alumnos, entonces sí es deducible. Entonces chequen muy bien sus datos.
Luego nos dice otros gastos de transporte escolar que pueden deducir. Dice que sean medio de pago exclusivamente por cheque nominativo, transferencia, ¿sí?, electrónica, tarjeta de débito y servicio. Dice el monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro de depósitos en cuentas especiales para el ahorro y colegiaturas. Se no puede exceder de 5 unidades de medida y actualización UMA, ¿sale? Anuales equivalentes a 163.467 o del 15% total del ingreso, lo que resulte menor. Acuérdense que siempre es lo que resulte menor, ¿sale? Luego nos dice, siempre que pagues el transporte escolar, revisa tu factura y cerciórate que, bueno, contenga el concepto facturado que corresponde al transporte escolar, separado de los otros gastos escolares como colegiaturas, inscripción, útiles escolares, etc. El concepto facturado sea claro y corresponda al gasto que estás realizando, ¿sale? Yo siempre les recomiendo que traten de pedir siempre la factura por aparte cuando tengan lo que es el transporte escolar, o en sí, en estos detalles, en todos los gastos. Siempre trato de decirles que soliciten por separado sus gastos, porque cuando luego no hay, luego como que ahí hay problemillas para que nos lo puedan considerar al importe que es y la parte correspondiente. Tengan mucho cuidado. Yo les recomiendo que siempre todo lo que es deducible, todos los gastos en general que tenemos, háganlo con una factura diferente. Si les ponen cosas que no son de acuerdo y ustedes ven que no corresponda, digan, esa es en otra factura, no la quiero ahí. ¿Sale? Dice la clave correspondiente al medio de pago. Bueno, que estas son las generales que ya les dije, ¿sale? Y es lo mismo en todas, para las formas de pago, sus claves. Dice, recuerda que para que sea considerado en tu declaración anual, debes evitar deducir pagos por concepto de transporte cuando la escuela no obligue a todos los alumnos a contratar el servicio, ¿sale? Acuérdense que ese era un requisito, que todos deben de tener el servicio, y si no es este, ¿sale? Entonces ahí nos dice esta especificación, ¿sale? Luego nos dice otro tipo de gasto de transporte como el de excursiones y eventos especiales escolares, taxis, gasolina, seguros, entre otros. Dice, tampoco van a poder ser considerados, ¿sale? Luego, no podrás deducir facturas pagadas en efectivo, ¿sale? Luego nos dice, cuando recibas tu factura, cerciórate que la clave de producto y servicio que te consideraron corresponda a las claves relacionadas con este tipo de deducciones personales. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como les digo, hay que ver qué es deducible y solamente eso. Y lo que nos dice que evitemos tener, hay que tener cuidado. Luego dice, ¿qué gastos de créditos hipotecarios puedo deducir? ¿Sale? Son deducibles los intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a casa habitación contratados con el sistema financiero Infonavit o Fobiste, entre otras, ¿sale? El crédito otorgado no deberá exceder de 5.331.174.75, ¿sale? 750.000 UDIs, monto que debe actualizarse al 31 de diciembre del 2021. Dice, en caso de que el fideicomiso se consideraron créditos hipotecarios aquellos destinados a la adquisición, construcción, remodelación de casa, habitación o pago de pasivos que se destinen exclusivamente a estos fines, ¿sale? Entonces, estos son deducibles. Luego nos dice qué gastos de créditos hipotecarios
podemos seguir teniendo como deducibles. Dice el monto total de la deducción personales excepto gastos médicos. Dice, bueno, por incapacidad. Esto es la misma temática que nos marca siempre la ley, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y en este caso sale lo que nos dice que no debe de exceder de 5 unidades UMA. Dice medida de actualización UMA anuales equivalentes a 163.467 o del 15% total de ingresos, lo que resulte menor. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con estos datos. Luego nos dice, si tienes créditos hipotecarios, asegúrate que la institución donde lo adquiriste tenga registrado tu RFC correcto, revisa tu comprobante fiscal y cerciórate que contenga la ubicación del inmueble hipotecado, ¿sale? Incluye el monto de los intereses nominales devengados, así como los pagados en el ejercicio. El campo de uso de CFDI sea por intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Luego nos dice, recuerda que para que sea considerado en tu declaración anual debes evitar deducir otros conceptos distintos a los intereses reales como seguros, recargos, intereses ordinarios, servicios financieros y de honorarios, ¿vale? Luego nos dice cuentas especiales y personales para el ahorro. Dice, ¿qué podemos deducir? Bueno, nos dice, puedes deducir depósitos en cuentas personales y especiales para el ahorro o pagos de primas de seguros que tengan como base un plan personal relacionado con edad, jubilación o retiro, ¿sale? Entonces acuérdense que esto es muy importante, ¿sí? Tengan como base un plan personal relacionado con edad, jubilación o de retiro. Luego nos dice, siempre que cumplan con los requisitos de permanencia y los realices antes de presentar la declaración anual. Dice, el monto de estos pagos o depósitos no deben exceder en el año de 152,000 pesos. Bueno, luego nos dice, siempre que recibas tu constancia, revísala y cerciórate que, bueno, ahí va con lo que es el importe de los depósitos o pagos de primas para el retiro correspondan a las realizadas durante el ejercicio y que señale el tipo de aportación o depósito realizado. Luego, que contenga la leyenda se constituye en términos del artículo 185 de la ley del ISR. Acuérdense que estos campos son muy importantes. Luego dice, el campo uso de CFDI sea por depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones, ¿sale? Entonces acuérdense que es muy importante sus bases que tengan lo que es el tipo o los planes. Bueno, luego dice, recuerda que en febrero del año siguiente a que realices tus depósitos, la institución que administra tus cuentas personales y especiales para el ahorro debe emitirte un comprobante fiscal que corresponderá a la constancia anual de tus depósitos y es el mismo que será considerado para el prellenado de tu declaración anual, ¿sale? Entonces acuérdense de tener todo bien verificado, todos sus datos, y que vengan las especificaciones según sea el tipo de comprobante. Luego nos dice, ¿qué hago si no reconozco a algunos de los retenedores que me están precargando? Si en el sistema me aparece un gasto que no reconozco, que digo, ¿sabes que no sale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no reconoces a alguno de los retenedores que se te precargaron, puedes eliminar el registro. Nada más que acuérdense, porque si ustedes hacen el prellenado y no se dieron cuenta ahí, y a la hora que hacen ya la declaración, ya la llenan y les va a marcar lo que es una diferencia. De todos modos, acuérdense que el simulador al real
siempre va a tener una pequeña diferencia, pero es muy importante, ¿sí?, que si en un momento dado en el prellenado pusieron todo y ya luego en el llenado, recuerden que por eso les puede tener unas variaciones. Pero sí, si no reconocen un gasto, ¿sí?, no lo consideren y no lo dejen, porque cuando se dé cuenta la institución que se equivocó, lo van a corregir y a ustedes se los van a quitar, y en un momento dado esto les puede crear un problema. Tengan mucho cuidado, por favor. ¿Sale? Dice, el resultado de mi declaración fue un impuesto a pagar. Dice, ¿puedo solicitar pagarlo en parcialidades? Sí podemos. Dice, si presentando tu declaración durante el mes de abril tienes la facilidad de optar por pagar hasta en 6 parcialidades, ¿sale? Sí podemos hacerlo. Si en un momento dado nos sale a pagar, no tengo el dinero completo, bueno, se acerca uno y presentamos y hacemos tenemos hasta 6 parcialidades, ¿sale? ¿Cómo vamos a realizar este pago en la declaración? Dice, si en la presentación de tu declaración obtuviste saldo a cargo, el SAT emitirá el acuse de recibo de la declaración con la sección de línea de captura, ¿sí? Dice, si optaste por cubrir el importe en una sola exhibición, se emite una sola línea de captura para el pago de la cantidad o cargo correspondiente. Dice, de lo contrario, si optaste por cubrir la cantidad a cargo en parcialidades, el SAT emitirá las líneas de captura y montos de cada parcialidad a cubrir. Cada documento indicará el número de parcialidad y la fecha vigente respectiva. Acuérdense que cuando hacemos este tipo de pagos en parcialidades es muy importante ser puntuales, ¿sí? Porque si no podemos perder lo que es este derecho y ahí ya se nos puede complicar todo. Entonces, si van a solicitar el pago en parcialidades, traten de hacerlo en los 6 que nos permite la ley, y de ahí, ¿sí?, ser puntuales en sus pagos. Bueno, dice, ¿qué medios de pago? El pago directo desde el portal del SAT. Al momento de la generación del acuse, se presentan en pantalla los iconos de los bancos autorizados para la recepción de pagos de contribuciones. Si eres usuario de la banca electrónica de alguno de los bancos citados, puedes optar por seleccionar el icono de tu banco para que seas direccionado al portal bancario y los datos del pago sean trasladados a tu sesión, evitando con ello su captura. ¿Sale? Bueno, también nos dice, pago en ventanilla bancaria con la línea de captura. Podrás acudir a las instituciones bancarias autorizadas de tu elección para efectuar el pago directamente en la sucursal. Para tal efecto considerarás los horarios de atención. ¿Sale? Entonces, si van a ir a pagar a ventanilla, chequen sus horarios para que puedan hacer ese tipo de pagos. Luego, pago por internet. A diferencia del pago directo, este pago puede ser efectuado con posterioridad a la sesión de que el SAT te expidió el acuse de recibo en el periodo de vigencia de la línea de captura que se muestra en el acuse. Para el efecto, requieres contar con el servicio de banca electrónica de cualquier banco autorizado en la opción pago referenciado del SAT. ¿Sale? Entonces acuérdense que los bancos son los que tenemos en la banca nacional, la que nos permite, y hay que tener mucho cuidado con eso para evitar cualquier contratiempo, y tengan al día sus cuentas bancarias y que no les esté dando problemas. ¿Sale? Bueno, el documento obtenido. Al realizar tu pago, la institución bancaria autorizada te emitirá el documento recibo bancario, el cual debe de contener los siguientes datos: lo que es la línea de captura, el número de operación, fecha de pago, llave de pago,
importe pagado y medio de presentación, internet o ventanilla bancaria. ¿Sale? Bueno, les agradecemos y pronto les estaremos haciendo el video de lo que es la declaración, la que apenas por así lo que es la prueba nada más, y acuérdense que todavía no está a disposición la real, pero ya podemos utilizar el simulador y vamos a hacer un video de esos para que ya vayan preparándose para tener su declaración. Pero es muy importante que hagan caso a los datos que vimos y que tengamos toda nuestra documentación. Y ya sabemos que para lo que son actividad empresarial, arrendamientos, servicios profesionales, bueno, ya estos son otros tipos de deducciones que ellos pueden tener de acuerdo a su giro y a su negocio. Nada más como dato, es todo lo relacionado con su actividad para que puedan hacerlo deducible. Bueno, les agradecemos y les pedimos nos sigan y nos hagan sus comentarios. Buen día. Gracias.